Bueno, pues si os parece, damos comienzo a la conferencia. Daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí. Sé que algunos habéis venido desde lejos expresamente para este acto, lo cual a nosotros nos llena de orgullo, porque nos gustaría daros la bienvenida a vuestra tierra. Hoy nos acompaña entre el público muchos artistas, muchos pintores, y en especial quería saludar a Antonio Maya, que ha venido expresamente desde Madrid para oír esta conferencia. Daros las gracias a todos, es un día muy complicado, hay muchas cosas esta tarde. Tenemos las actividades del museo y el Día de los Museos. En fin, esta conferencia la teníamos organizada desde hace tiempo y entonces también nos ha sido imposible poder alterar la fecha, pero sabemos pues, bueno, que los que estáis hoy aquí es una lección consciente el hecho de que querráis venir. Esta conferencia, como todas las que hemos hecho hasta ahora, la enmarcamos dentro de lo que iniciativa la asociación que la organiza. Pretendemos generar un debate acerca de la ciudad, de todo lo que tiene que ver con la ciudad. No solo acerca de su patrimonio arquitectónico, que algunas veces hemos tenido el tic de poner demasiado el acento en eso, sino que bueno, consideramos en primer lugar que el principal patrimonio con el que cuenta esta ciudad son sus habitantes, son sus gentes, las de ayer y las de hoy. En ese sentido, el pintor que hoy nos trae, nos va a hablar, Rafael Manta, pues es un jiennense ilustre que quizá pues, la historia no ha sido lo suficientemente, no la ha tratado con la dignidad que merecía, y que la historiografía y las aportaciones tan interesantes que se están haciendo últimamente pues le están dando su lugar. Es una conferencia de lujo porque en ese patrimonio de esas personas de Jaén pues contamos también con esos jiennenses vivos que están haciendo esa contribución al patrimonio tan importante. En primer lugar, por supuesto, me gustaría darle las gracias a don Francisco Juan, a nuestro vicario y al deán de la cátedra, porque sin conocerme de nada no dudó ni un momento cuando le planteé en hacer la conferencia en presentarlo. La Catedral de Jaén albergó, ya sabéis, entre diciembre y marzo de este año una magnífica exposición monográfica de Sebastián Martínez y yo pienso que también ha sido fundamental esa contribución a la recuperación de la memoria de este pintor. Y bueno, como siempre en todas las conferencias que hemos dado, la gente que se ha sentado aquí han sido, yo siempre lo he calificado, de personas muy grandes que precisamente se han caracterizado por esa humildad a la hora de no tener problemas y venir a dar la conferencia. Yo quiero presentar aunque bueno, me parece un poco pretencioso presentar yo a don Francisco Juan por una sencilla razón, porque bueno, es aquí la persona que todos conocéis, no solo en su condición de hombre de la Iglesia, sino también por su contribución a la defensa y la conservación del patrimonio de Jaén. Él es natural de Vilches y estudió Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Jaén, que terminó en 1984. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, con su tesis La Reforma Eclesiástica en Jaén del siglo XVI, el pontificado de don Francisco Sarmiento de Mendoza, calificada por el Tribunal con summa cum laude. Es diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana de Diplomática y Archivística, diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, canónico archivero diocesano desde junio de 2002, canónico bibliotecario capitular desde 2003, delegado episcopal de Patrimonio y Relaciones Culturales, premio Cronista Cazabán de Investigación Histórica 2002, consejero de número del Instituto de Estudios Jiennenses desde abril desde 2012.
académico correspondiente de la Real Academia de las Bellas Artes de las Ciencias Históricas de Toledo y Medalla de Oro de Andalucía. Miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, Medalla al Mérito de la Real Academia de Nuestra Señora de la Angustia de Granada, académico de número de la Real Academia de las Bellas Artes de Nuestra Señora de la Angustia de Granada, también desde 2011, y presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Es autor de innumerables artículos publicados en distintos colectivos, en algunas publicaciones, y de varios libros, algunos de ellos pues, que ha publicado esta casa, el Instituto de Estudios Jiennenses. En su campo de docencia es profesor de Historia de la Iglesia y Patrología en los seminarios diocesanos de Jaén y de Granada. Yo le dejo la palabra a él, que os va a hablar sobre todo del conferenciante, que bueno, creo que la apuesta por la gente joven como él, que bueno, a pesar de su juventud ya es premio cronista Cazabán por su investigación precisamente sobre Sebastián Martínez de Amedes, yo creo que también nos hace tener un motivo de orgullo de que la cantera que hay es excepcional en Jaén, y en eso estamos, en esa puesta en valor de ese patrimonio material e inmaterial también. Y yo sin nada más le doy la palabra. Por su presentación, y yo tengo que reconocer que no me costó decirle que sí. Yo siempre cuando me dicen algo miro la agenda. Esa tarde entonces no tenía nada y de hecho vengo del despacho, cuando termine me volveré al despacho, o sea que... Y dije que sí pues porque me parece interesante, porque creo, como ella ha dicho, que es necesario recuperar nuestra historia y sobre todo este personaje, y porque Rafa Mantas, eso es decir, Rafa Mantas es entrañable, es decir, lo hemos visto, yo lo he visto horas y horas pasando hojas de actas capitulares, escudriñando la memoria del 17 jiennense, buscando datos para su tesis doctoral sobre la pintura barroca, afable, cercano, somos casi paisanos, yo soy de Vilche, él es de Linares. Evidentemente Vilche es más importante que Linares, ahora que no nos oye nadie. Y colaboró también en la catalogación de los bienes textiles, que esperamos pronto hacer una exposición en la catedral, en aquel verano, que también ese grupo de ver un poco los vetustos pero hermosísimos muros de la sacristía mayor con la algarabía que montaban el grupo de estudiantes de Historia del Arte haciendo el catálogo del inventario de los bienes textiles, pues fue también una experiencia pues realmente enriquecedora. Y por todos esos motivos, pues evidentemente, y porque, como muy bien ha dicho Marina, es necesario mirar al futuro. Yo cuando entraba pues veía a Pepe Domínguez Cubero y a Rafa Manta y digo, los dos grandes maestros del barroco están aquí hablando, la experiencia consolidada ya con una madurez, y el que siendo joven va apunta ya modos más que modos, como reconoce muy bien Marina con la concesión como directora del premio cronista Cazabán. Por todo ello, yo soy el que estoy agradecido por permitirme participar en este acto. Si hay algún artista, yo quiero recordar, empiezo con una anécdota. En el año 2003 yo fui invitado a Piacenza, en el norte de Italia, en el señorío de los Farnese, Parma y Piacenza, a un congreso sobre el cardenal Giulio Alberoni, que como recordaréis pues fue ministro de Felipe V y de Isabel de Farnesio, hasta que el desarrollo de una cierta política militarista rearmó a España en contra de lo establecido por la Paz de Utrecht, pues provocó una invasión francesa por Fuenterrabía, la caída del primer ministro y tuvo que marcharse a Italia. Bueno, pues él estuvo en la curia, finalmente recaló en su lugar de origen, Piacenza, y allí fundó el Colegio Alberoni, que todavía existe el Colegio Alberoni, que él fundó, donde dejó todo su patrimonio. Tiene una pinacoteca maravillosa, hermosísima, una biblioteca magnífica, ¿no? Y viendo la pinacoteca, una tarde me encuentro un San Francisco con el ángel y la redoma.
Sebastián Martínez, la ficha técnica de Jaén. Y pensé, pues Sebastián Martínez, que para muchos jienenses es un desconocido, pues resulta que el cardenal Alberoni, evidentemente en su periodo de primer ministro de Felipe V, debió de comprar ese cuadro en Madrid y se lo llevó a Italia, y allí está un cuadro absolutamente magnífico, que aparece en el gran catálogo que tiene el Colegio Alberoni de todo su patrimonio pictórico, escultórico y bibliográfico. Por eso digo que era una prueba de cómo 50 años aproximadamente después de su muerte todavía era un pintor cotizado, hasta el punto de que este italiano trasplantado temporalmente a Madrid pues compró una de sus obras y se la llevó allá a Italia. Por lo tanto, si algún artista, algún pintor le cuadra el nombre de Pictor Jiennensis, de pintor jiennense en la época moderna, es sin duda alguna Sebastián Martínez Domedel. Personaje de vida azarosa, oscurecida en muchos de los episodios que la conformaron, hasta que no ha llegado Rafa Mantas. Este pintor no ha sido objeto de un estudio sistemático que analice en profundidad su rica obra y la sitúe con equidad en el rico y complejo panorama de la pintura española del siglo XVII. Los estudios publicados hasta la fecha adolecen en cierta medida de limitarse a ser aproximaciones parciales a la pintura de Sebastianus, como él firmaba algunas de sus obras, y como quisimos denominar a la exposición que, como ha dicho Marina, estuvo en la Catedral desde diciembre a marzo de este año. Se le ha calificado de irregular en su estilo, no se ha establecido con claridad su formación artística, si fue alumno de Antonio del Castillo en Córdoba, si no, en fin. Incluso a partir de una valoración incorrecta no se han reconocido los justos e innegables valores estéticos que encierra su producción pictórica, que yo creo que ha sido la gran aportación de la exposición, al reunir no solamente obras que, como los Cuatro Evangelistas, han sufrido afortunado sufrimiento, un proceso de restauración que les ha devuelto pues su primitiva hermosura, sino también pues otras obras que, provenientes sobre todo de Córdoba, han permitido enriquecer y sobre todo completar la visión que podíamos tener de la obra de Sebastián Martínez. Ha sido sin duda alguna pues una de las celebraciones más importantes del cuarto centenario, entre comillas, de su nacimiento. Creo que la gran aportación de Rafa Mantas es precisamente lo que acabo de decir, que se supere pues lo que los tratadistas clásicos habían dicho de él, las notas que Palomino, que algún otro estudioso había aportado, para ofrecer una visión completa, una visión complexiva que nos coloque realmente en el sitio que le corresponde a este pintor, al que le cupo pues tener que vivir en una época donde se tenía que ver con Alonso Cano, con Velázquez, con Rivera, es decir, una pintura realmente de una altísima calidad y por lo tanto para él como artista un reto pues muy difícil, a pesar de todo con un nombre propio que es necesario reivindicar. Nuestro conferenciante, que no quiero extenderme en demasía porque lo importante es lo que él nos va a decir, tiene una formación académica completa como licenciado en Humanidades y licenciado en Historia del Arte. También en su formación académica podemos citar el trabajo tutelado de Iniciación a la Investigación, revisión historiográfica en torno a Sebastián Martínez, bajo la dirección de los doctores Miguel Ángel León Coloma y José Manuel Almansa Moreno. Se ha formado también de manera complementaria en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad Pablo de Olavide. En la actualidad está matriculado en la tutela académica para la elaboración de la tesis doctoral en nuestra universidad sobre el tema de la pintura barroca en Jaén. Cuando uno está haciendo la tesis doctoral siempre es la pregunta maldita, que yo siempre digo, no hago la pregunta maldita, la pregunta maldita es ¿cuándo la vas a terminar? Pues esperemos que pronto y que, porque una de sus grandes cualidades es la capacidad de trabajo que tiene, doy fe de ello en el Archivo Histórico Diocesano.
A pesar de su insultante juventud, pues ya, como se ha dicho, cuenta en su haber varios premios. El más importante, el premio Cronista Cazabán del año 2014, que se otorgó, como decían los clásicos, nemine discrepante, es decir, por unanimidad, no hubo ningún voto en contra. El trabajo Sebastián Martínez Domedel, Vida y Obra, que mereció el premio Cronista Cazabán, sin duda alguna el premio sobre investigación histórica pues más importante de nuestra provincia, que promueve el Instituto de Estudios Jiennenses, que conlleva la publicación de la obra, pues es un premio que esperamos ver, digamos, de manera real ya, impreso como libro en nuestras manos lo antes posible. Oía cuando alguien te preguntaba, no sé si era Pepe Domínguez Cubero, que cuando iba a aparecer el libro que tenías que hacer unos retoques. Esto es como los toros, yo no he ido nunca a una corrida de toros, ni creo que vaya en mi vida, No es que sea un antitaurino furibundo, pero casi. Pero hay que dar la puntilla, Es decir, te lo digo por experiencia propia, como empieces a revisar, y es que me han dicho que ha salido un artículo, y es que hay que... no terminan nunca, hay que decir, se acabó, Lo digo más que nada porque podamos leer y hacer justicia a Sebastián Martínez con tu trabajo. En el año 2013 se le concedió el premio a la mejor presentación exporte de la sección de Humanidades Sociales y Jurídicas por el trabajo Pintura Barroca en torno a Sebastián Martínez Domedel. Ha estado becario, ha participado en numerosos congresos, seminarios y jornadas, sería pues bastante prolijo ir desgranando, y sobre todo yo quisiera hacer señalar dos líneas y dos realidades que creo que son importantes en los que en cierto modo nos dedicamos a estas tareas del patrimonio de la historia, que es el hacer partícipe a los demás de nuestro conocimiento. El conocimiento tiene, que es como el bien, decían los clásicos, el bien es diffusivum sui y el conocimiento tiene que difundirse. Y Rafa Mantas pues ha difundido y difunde sus conocimientos en dos vertientes. Una, con las publicaciones. Cuenta en su haber ya más de 17 publicaciones del más alto nivel científico, y luego como guía. Me contaba Marina que les enseñó, fue el que le sirvió de guía para conocer la exposición de Sebastián Martínez. Evidentemente nadie mejor que él, puesto que si alguien conoce a Sebastián Martínez es Rafael Mantas. Ha participado también en la organización de congresos, seminarios y jornadas, y yo lo único que ya le auguro es pues sencillamente lo que también decía ella. Lo importante es ser eslabones de una cadena. Aquí estamos gente de distintas edades, ¿no? Desde, podríamos decir, alguna de las vacas sagradas de la historia del arte en Jaén, hasta los que son futuras promesas. En definitiva, se trata de sacar a la luz, no digo de poner en valor, porque es una expresión que ya me pone de los nervios, de sacar a la luz ese rico legado. Y uno de los ejemplos clarísimos es de cómo un pintor de primera categoría ha pasado durante siglos desconocido y se está volviendo a recuperarse a su figura, a evaluarse, a calificarse de una manera correcta, es Sebastián Martínez Domedel. Y eso en gran parte pues se lo debemos a Rafa Mantas. Por eso espero que no solamente la publicación del premio Cronista Cazabán, sino todo lo que él, como esta conferencia, pueda llevar a cabo para difundir el conocimiento de Sebastianus, sirva como punto de partida para una mejor, una más ajustada y una real valoración de la obra de este pictor jiennensis, de este pintor jiennense, sacando de la bruma del olvido su interesante figura, deshaciendo pues esos prejuicios, esos juicios parciales que a lo largo de los siglos se han ido repitiendo, y haciéndonos que entremos en contacto con el que es sin duda alguna uno de los mejores pintores del barroco español. Y sin nada más, y agradeciendo de nuevo la invitación a presentarlo, pues le cedo la palabra, que será sin duda lo más interesante. Bueno, pues en primer lugar agradecer estas cariñosas palabras tanto de Marina como de Francisco Juan, agradecer a vosotros vuestra asistencia, sobre todo teniendo hoy en cuenta que hay un gran ramillete de actividades dentro de la ciudad de Jaén. Y bueno, creo que todos tenemos aquí algo en común, que es este amor o esta pasión a propósito de la figura de Sebastián Martínez y de su obra. Y bueno, también acercarnos a conocer un poco más en profundidad sobre diversos aspectos de su producción pictórica.
La conferencia la he titulado La pintura de Sebastián Martínez Domedel, entre la mística y la realidad, porque a lo largo de ella van a ver cómo estos dos elementos, tanto la mística como la realidad, van a estar siempre presentes dentro de su gran producción. Bueno, como tarjeta de entrada, siempre me gusta comenzar hablando de Sebastián Martínez a partir de su firma, ¿no? Y a propósito de esta bella firma que se encuentra en el cuadro del crucificado, en la que él mismo firma, ¿no?, como Sebastianus Geni, ¿no?, haciendo alusión a ese razón, ¿no?, de pintor jienense, y él orgulloso y bueno, reivindicativo de su tierra, ¿no? En cuanto a los pilares en los que he fundamentado mi estudio, bueno, son estos tres pilares, ¿no?, la fuente y la historiografía, que me han servido para, en un primer momento, acercarnos a valorar el juicio y la estima del pintor a lo largo de los años, ¿no?, haciendo un ejercicio de reconstrucción, primero de deconstrucción de lo que se conocía sobre él y una nueva construcción en torno a este nuevo conocimiento que queremos, ¿no?, que se empieza a difundir a partir de ahora. La documentación también ha sido fundamental, sobre todo para la reconstrucción de los diferentes aspectos de la biografía del pintor y, por supuesto, su obra, porque lo que estamos hoy recordando a propósito de la figura de Sebastián Martínez es sin más ni menos que su obra, que es lo que verdaderamente estamos valorando a esta persona que en el siglo XVII tuvo diferentes elementos para desarrollar su calidad o su carrera artística. De forma muy breve, pues comentaros que la figura de Sebastián Martínez dentro de las fuentes y la historiografía, pues al igual que otros tantos pintores de la época, pues ha tenido una presencia bastante discreta. Esta realidad, pues no es ni más ni menos que algo común. Sin ir más lejos, el propio Alonso Cano vivió también un periodo de oscurecimiento en torno a su figura, hasta que la familia Gómez Moreno, un siglo antes que nosotros, se interesaron por su figura y, bueno, relanzaron toda su obra y también el papel dentro de lo que era Alonso Cano. Prácticamente todo lo que se conocía hasta hace pocos años en torno a la figura de Sebastián Martínez era lo que estas tres fuentes principales nos han transmitido: Palomino, Ceán Bermúdez y Antonio Pons, los tres grandes clásicos, ¿no?, en cuanto al conocimiento del conocimiento artístico. Y, bueno, sobre todo, pues estas definiciones que han versado en torno a Sebastián Martínez han sido los que en parte han enjuiciado, ¿no?, han encasillado a este artista, ¿no?, creándole una serie de estereotipos, unos prejuicios que en gran parte, más que beneficiarle, la han perjudicado a la hora de valorar su obra. Sobre todo, pues destacar que todos ellos tenían unas buenas aportaciones o consideraciones, sobre todo el más cercano en el tiempo, como es Antonio Palomino, que lo definía como pintor insigne y por una manera muy caprichosa, extravagante y rara, pero con buen gusto y corrección y con gran templanza y vagueza de términos, como lo acreditan repetidas obras. En cuanto a las diferentes aportaciones, además de estos tres autores, prácticamente esa revisión nos hizo ver que repetían todos los episodios que venían reuniendo tanto Palomino como Ceán Bermúdez y Antonio Pons. Entonces, nos hemos tirado con bastantes años de retraso con respecto a otros autores, como el caso que os he comentado de Alonso Cano. Bueno, esta situación en los últimos años se está dando un ligero impulso, ¿no?, en cuanto a los estudios que han realizado diferentes investigadores, como el profesor Pedro Galera, Miguel Viribay, que está aquí presente, Palencia Cerezo o el propio Navarrete Prieto, y, bueno, con obras también como el catálogo de 100 obras maestras de la catedral, que también se ha puesto en valor en un primer momento esta obra de Sebastián Martínez, que, como todo, también tiene una gran repercusión, sobre todo a propósito de las grandes adquisiciones que hizo el Museo Provincial hace menos de 10 años. En concreto, la Santa Catalina fue adquirida en 2005 y al año siguiente este San Juan Bautista. Pero, sin duda alguna, uno de los principales puntos de inflexión en cuanto a
valorar la importancia de Sebastián Martínez es en el momento en el que el Museo del Prado adquiere en 2009 esta obra del San José con el Niño, en el cual pues reúne todas estas grandes cualidades en cuanto a la factura de Sebastián Martínez, reúne esa paleta muy reducida en cuanto a una variación cromática basada sobre todo en unos pigmentos partiendo de tierras terrosas. Economiza bastante los recursos que expone dentro de una obra y bueno, también exponiendo diferentes elementos, ¿no?, como por ejemplo este magnífico bodegón que no tiene nada que envidiar a aquellos, ¿no?, que podría hacer en su momento Zurbarán o algún otro pintor de la época. Dentro de también estos momentos claves en cuanto a este punto de inflexión en torno a los estudios de Sebastián Martínez, también mención especial sería esta magnífica exposición en la que hemos tenido la fortuna de tener durante los meses de diciembre a marzo en la Catedral de Jaén, que nos ha dado la oportunidad no solamente de conocer y profundizar en su estudio, sino también, pues fíjense también en el momento en el que se ha pasado de restaurar esta obra y la diferencia es bastante considerable en cuanto a lo necesaria que era para valorar y poder llevar a cabo su estudio, esta restauración de estos cuadros. Y no solamente eso, sino también la incorporación de nuevas obras, como por ejemplo esta Inmaculada que se encontraba en el seminario diocesano, de la cual le muestro pues unos detalles. Sobre todo he procurado en muchos de los cuadros en los que tengo muchas fotografías hacer una breve selección para que puedan conocer esos pequeños detalles, ¿no?, de esa faceta pictórica y no nos quedemos solamente en lo que es el cuadro, sino viendo estos pequeños detalles para acercarnos a conocer mejor su modo de proceder, su técnica y su pincelada. Bueno, el tema de titular la conferencia Mística y Realidad es sobre todo haciendo un acercamiento a este contexto en el que desarrolla Sebastián Martínez su obra. Nos encontramos en el siglo XVII y bueno, tiene una gran importancia en este momento. Prácticamente la gran mayoría de la producción pictórica del momento es de temática religiosa. La Iglesia es la principal benefactora en cuanto a promotora artística y va a tener un papel importante a partir del Concilio de Trento. Durante la Edad Moderna surge esta reforma protestante y bueno, la forma que tiene la Iglesia de contraatacar es a través de este Concilio de Trento, en la que a través de esta sesión 25 del concilio, bueno, titulada La invocación, veneración y reliquia de los santos y las sagradas imágenes, se hace una defensa a favor de este tema de la imagen para poder adoctrinar a los fieles, teniendo en cuenta que sobre todo en esta época hay un gran número de personas analfabetas y la imagen tiene un gran papel propagandístico en cuanto a esa difusión de ideas. En este aspecto, bueno, no solamente nos vamos a quedar en este aspecto del tema del Concilio de Trento, el cual hace una gran referencia directa al tema de los obispos en cuanto a que las imágenes tenían que tener sobre todo o difundir esos modelos a propósito de la figura de Cristo, la Virgen y los santos, sino que también pues vamos a ver que se va a configurar todo este mundo o toda esta filosofía en torno a lo que va a ser la posterior pintura del siglo XVII, toda esta serie de tratadistas, sobre todo italianos. Fíjense, por ejemplo, les traigo esta cita de Giglio, en la que dice que, sobre todo, en cuanto a las figuras de Jesucristo, debían de ser afligidos, sanguinolentos, llenos de esputos, desollados, llagados, deformados, lívidos, feos, y de manera que no tuviese forma de hombre, con la intención de hacer una imagen que impactara verdaderamente al fiel. Algo que vemos que se cumple con toda regla con este magnífico crucificado que presenta Sebastián Martínez y que se encuentra en la Catedral de Jaén. En el caso español, sobre todo destacar los grandes tratados que surgen en el siglo XVII,
Diálogo de la pintura de Carducho, El arte de la pintura de Pacheco y Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura de Giuseppe Martínez, centrándonos sobre todo en el caso de Francisco Pacheco, a propósito del entorno en el que se mueve. Bueno, el suegro de Velázquez tiene una gran importancia en lo que va a ser el ámbito andaluz, y fíjense, por ejemplo, va a ser clave en la codificación de iconografía importantísima. Si antes hemos visto el de Cristo, ahora nos centraríamos en el tema de la Virgen. Fíjense cómo dice que el tema de la Inmaculada hace de pintar, pues, en este sedésimo misterio, esta señora en la flor de su edad, de 12 a 13 años, hermosísima niña, lindos y grandes ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos de color de oro. En este caso les muestro, pues, una imagen prototípica en cuanto a la iconografía inmaculista a través de una obra de Murillo, pero que, si pueden ver, Sebastián Martínez refleja de forma fiel este aspecto, ¿no?, de cómo tenían que codificar la iconografía de la Inmaculada. Igualmente, en el tema de los santos, también un tema también que podía ser algo más peliagudo, ¿no?, en el tema de que no eran, sobre todo, la mayoría contemporáneos a la gente que habitaba durante el siglo XVII, y se adoptó una fórmula que era la de vestirlos con ropa de la época. El profesor Julián Gallego denomina esta tipología la vestimenta a la divina, ¿no?, en un afán de intentar acercar, pues, estos santos que podrían ser del siglo III o del siglo IV, ¿no?, para ese público de una forma que fueran mucho más impactantes. Algo que vemos también que en el caso de Sebastián Martínez, pues, cumple con estas dos santas, ¿no?, esta Santa Catalina y esta Santa Águeda, que vemos que verdaderamente visten al modo de la vestimenta del siglo XVII. Pero sobre todo, uno de los aspectos también que va a ser muy impactante, ¿no?, es este equilibrio que va a tener la pintura de Sebastián Martínez entre lo que hemos dicho de la mística y la realidad, en cuanto a esa captación, ¿no?, o esa búsqueda de modelos tomados del natural, ¿no?, de personas que podían estar en su ámbito más cercano. Fíjense en este rostro de este San Judas Tadeo de la colección Granados, sin duda una colección importantísima a la hora de conocer también la obra de Sebastián Martínez. Una mirada impactante, penetrante, que prácticamente no deja indiferente a quien lo está viendo, algo que puede suceder con estos otros santos, ¿no?, como por ejemplo sucede con este San Lucas o con este San Pedro, sobre todo buscando ese gran dramatismo, ¿no?, y esa expresión contenida. Sobre todo he buscado, para acercar un poco más esas pistas desconocidas de la obra de Sebastián Martínez, he tomado bastantes detalles para intentar que lo aprecien, ¿no?, tanto su técnica como su pincelada desde otra perspectiva, que muchas veces se nos pasa un poco por alto al contemplar la obra en su conjunto. Fíjense también en este caso, volvemos a esos retratos tomados también del natural, o también en el caso de los retratos femeninos también, que sin duda también repiten un modelo que no sabemos exactamente a quién perteneció, pero es evidente que este modelo lo repite una y otra vez en sus diferentes obras, y que en cierto modo es también un signo de identidad para poder identificar la obra de Sebastián Martínez. También en este ejercicio, ¿no?, de captar la realidad de forma veraz, ¿no?, pues lo podemos ver también en este tema, ¿no? Siempre le ha interesado todo este mundo del tema del bodegón, en tema de lo que van a ser las cubiertas de los libros, esos folios. Le he traído también este tema de las flores, ¿no?, porque considero que también Sebastián Martínez es un buen pintor de esta naturaleza muerta, y también conjugando con ese tema de lo místico, ¿no?, haciendo alusión a reforzar ese mensaje de la Inmaculada, ya que estas flores, ¿no?, hacían una alusión directa a esa virginidad que profusaba la Virgen Inmaculada. Y bueno, sin duda también este detalle de este gran bodegón que, como les comentaba, el que le he puesto para la portada
o para el cartel de esta conferencia, y que sin duda, bueno, pues refleja de una forma muy veraz, ¿no?, todas estas frutas, ¿no?, que se encuentran dentro de este cesto, que podrían firmar, pues, por ejemplo, el propio Zurbarán, sin duda, pero que jugando con esa dualidad de realidad y misticismo, bueno, también fíjense que las frutas que aparecen dentro de este cesto son ni más ni menos que uvas y granadas, frutas alusivas al tema eucarístico, y la mano que se ve intentando agarrar una de estas frutas es la del niño Jesús, el cual es retenido en el último instante por San José, anunciando, ¿no?, que todavía le quedaba un tiempo para poder probar la fruta amarga de lo que sería la pasión. Bueno, centrándonos en lo que va a ser la biografía del pintor, todavía les comento que existen bastantes lagunas en cuanto a que tenemos muy poquitos datos sobre lo que va a ser sus diferentes aspectos de su vida, pero bueno, comentar que dentro de este ejercicio de reordenar un poco los diferentes episodios, vamos acercándonos a conocer bastante mejor, no solamente a él, sino a los diferentes miembros de su familia. Bueno, la primera cita que tendremos dentro de su biografía pues sería plantearnos las noticias sobre su nacimiento. Se han barajado diferentes hipótesis, desde las planteadas por Palomino y Ceán Bermúdez, y bueno, en la actualidad las que más se tiene en cuenta es la que propuso Rafael Cañada Quesada en torno a este abanico de años entre 1615 y 1620, sobre todo a partir del hallazgo no de su partida de nacimiento, sino la de su hermano. Le he hecho un pequeño árbol genealógico para que puedan ver, ¿no?, esa extensa familia, ¿no?, que contaba Sebastián Martínez. Él sería el primero de esos 11 hermanos, de los cuales se han encontrado 9 partidas de nacimiento. Y una de las cosas que ha imposibilitado su hallazgo ha sido también la presencia, bueno, de todos los bautismos de estos diferentes hermanos en diferentes parroquias, que es algo que sin duda pues dificulta bastante este aspecto de la localización de su partida de nacimiento. Personalmente pienso que aunque se celebró el año pasado, ¿no?, ese acto de conmemorar ese nacimiento en torno al 1615, pienso que estará más próximo al 1620 que al 15, no obstante, todos los actos que sirvan para dar difusión y conocer más a la figura de Sebastián Martínez, pues son bienvenidos. Dentro de lo que serían estas partidas de nacimiento de los diferentes hermanos, les he subrayado 2 en rojo, porque en ellas tenemos una noticia indirecta sobre su figura, ya que en 2 de ellas, en las partidas de Diego Atanasio y de Bernardo, participa como padrino de su hermano, lo cual nos está indicando también que en ese momento se encontraba ya con una cierta mayoría de edad. De hecho, queda esta hipótesis reputada, ¿no?, en el hecho en el que en 1636 contrae su primer matrimonio, se casa con Catalina de Orozco y bueno, de este matrimonio se afinca en la calle Mesones, una residencia que mantendrá a lo largo de toda su vida, a pesar de que Sebastián Martínez se mueve no solamente en la ciudad de Jaén, sino que realiza diferentes viajes, siempre va a tener una presencia constante dentro de esta ciudad de Jaén. Y bueno, también pues comentarles que dentro de este matrimonio tiene 4 hijos, de los cuales el primero de ellos, Diego Martínez de Orozco, sabemos que es presbítero, que tiene a su cargo 4 capellanías, una figura destacada, conocemos también su testamento y nos ha permitido también hilar algunos otros aspectos que quedaban por descubrir o por perfilar en torno a la figura de Sebastián Martínez. Y a propósito también de esos viajes, ¿no?, que desarrollará posteriormente a lo largo de su vida, citar también que he podido documentar la posesión de varios inmuebles, sobre todo en la colación de San Ildefonso y varias azas, lo cual se puede traducir en cuanto a que poseía una situación económica holgada y bueno, también esta situación le permitió poder desarrollar esa práctica pictórica fuera de la ciudad de Jaén.
Dentro de diferentes episodios en su vida, el año de 1655 se podría denominar como un año negro en su vida, ¿no? Porque fallece su primera mujer y a los pocos días también fallece su padre. Tenemos diferentes informaciones sobre cómo eran las diferentes posesiones, también a propósito de los hijos que tenían diferentes matrimonios, y bueno, sobre todo señalar que en ambos testamentos figura como albacea, y en el de su padre le recomienda, ¿no?, que todos los albaceas que tienen que llevar a cabo los gastos del entierro, porque la situación que tenía su padre, Bartolomé Martínez, no era demasiado satisfactoria en este momento. Bueno, centrándonos en lo que sería esa formación artística que le he denominado de aprendiz a maestro de la pintura, sería una práctica que todo artista, ¿no?, que se desarrollara dentro del ámbito de la pintura debía de realizar a lo largo de su carrera. Y bueno, a propósito de estos estereotipos, ¿no?, o estos prejuicios que teníamos a propósito de Sebastián Martínez, decir que tradicionalmente se le vinculaba su formación en la ciudad de Córdoba. Había discusión en torno a si podía ser Antonio Céspedes o Antonio del Castillo. Bien, yo creo que lo más sensato es que su padre, de hecho está documentado, Bartolomé Martínez era pintor, se formara aquí en primera instancia en Jaén, en torno a este taller familiar. En él pues aprendería o tendría sus primeros inicios en torno a esas primeras captaciones, ¿no?, de toma de dibujos para captar la realidad, familiarizarse con los diseños de su padre y bueno, tener los primeros conocimientos en cuanto a perspectiva, moler los diferentes materiales para sacar los pigmentos y lo que sería toda formación, digamos, tradicional dentro de este aspecto en cuanto a toda persona que quería realizar la profesión de pintor en el siglo XVII. Sobre su padre, pues no disponemos de ninguna obra fija, pero sí tenemos documentadas dos actividades, una de ellas en la ciudad de Úbeda, a propósito de unas actividades de dorado de un retablo, y bueno, también un encargo que tiene ya en los últimos años de su vida, en el año de 1647, en el cual pues es también llamativo el hecho de que en la propia documentación lo denominen como Bartolomé Martínez el Viejo, haciendo también pues este aspecto, ¿no?, de entre esa formación de padre e hijo dentro de ese taller familiar que podrían desempeñar dentro de este ámbito jienense. En concreto, pues se dice solamente que realizaría una serie de 19 cuadros de diferentes pinturas, pero no se nos ofrece las diferentes iconografías sobre las cuales trabajó. Bueno, también un aspecto que muchas veces se ha pasado un poco por alto es que no solamente la formación del pintor no solo transcurre dentro del taller, sino que, y de esto he hablado muchas veces también con Miguel Biribay, sobre esta formación de cómo ese ojo, ¿no?, del artista se va formando no solamente de lo que aprende en el taller, sino de lo que va viendo en la realidad que tiene más cercana. Y les muestro en pantalla pues este retablo que hace Angelo Nardi para el convento de las Bernardas de Jaén, un pintor que cuando trae su obra aquí a Jaén se encuentra en la cenit de su carrera como pintor de corte y bueno, considero que esta obra tuvo que causar un impacto no solamente en Sebastián Martínez, sino también en el resto de competidores que estaban dentro de este ámbito jienense y a la vez no solamente de su técnica, sino también por ese acercamiento a nuevos modelos que se ajustan más, ¿no?, a lo que se está viendo en Madrid, o en la corte, estos grandes focos artísticos que se desarrollan en el siglo XVII. En un segundo ámbito, ¿no?, bueno, también Palomino lo explica, ¿no?, que cuando este pintor se formaba, bueno, hablando en general, ¿no?, que cuando todo pintor se formaba dentro de un taller familiar o en un primer taller, ¿no?, cuando aprendía todo lo necesario y veía que necesitaba otro tipo de formación, buscaba en otro taller
otra formación complementaria, ¿no? Sería como un segundo estudio o un máster, ¿no?, que haría. Y bueno, posible magisterio que se le viene relacionando, ¿no?, con la figura de Cristóbal Belacobo, un pintor también jiennense, del que se conoce también poco, pero una figura también bastante destacable en cuanto a que desarrolla una actividad importante en la ciudad de Córdoba, y de hecho también se le puede explicar, ¿no?, este paso de la figura de Sebastián Martínez de la ciudad de Jaén a Córdoba, si lo comparamos también, pues por ejemplo, con otras obras que pudo ver de forma contemporánea, a propósito de la obra de Antonio del Castillo, un artista también al que se le asocia, ¿no?, una formación más o menos similar, o también este martirio de San Esteban de Luis Zambrano, que se encuentra en la Catedral de Córdoba. Y bueno, también comentarles que dentro del convento del Corpus Christi, que ahora a continuación les mostraré las obras que realizó Sebastián Martínez, Luis Zambrano también realiza una anunciación, lo cual pues puede hilar un poco, ¿no?, esta hipótesis sobre la que estamos lanzando diferentes ideas, ¿no?, en cuanto a esta posible formación, ¿no?, y este paso de la ciudad de Jaén a la de Córdoba. Dentro de este primer periodo quiero señalarles pues esta primera obra, ¿no?, este martirio de San Crispín y San Crispiniano, una obra en la que se podría ver un Sebastián Martínez todavía primerizo en cuanto a, fíjense en esta disposición de los personajes totalmente plana. El concepto pictórico está ya ahí presente, ¿no?, sobre todo en esa anatomía de estos santos, ¿no?, ese gusto por esa pintura o esa pincelada empastada, libre, ya está presente. No obstante, esa composición espacial y perspectiva no está tan desarrollada como en obras futuras a lo largo de su carrera, ¿no?, como por ejemplo puede ser el martirio de San Sebastián. Fíjense también, por ejemplo, dentro de este periodo podemos enmarcar también esta obra en la que todavía no se tiene esa soltura en cuanto a esa pincelada tan libre. O, por ejemplo, esta otra también de la colección Granado, este San Jerónimo, que tiene algunas connotaciones o concomitancias en común con la anatomía de los santos, ¿no? Pero bueno, también vemos esa factura, ¿no?, compositiva un tanto torpe, ¿no?, con respecto a obras de épocas posteriores. En cuanto a noticias del taller, bueno, es una práctica también que está también muy común dentro de la pintura del siglo XVII, ¿no?, todo pintor tenía un taller, ¿no? En este caso sabemos que Sebastián Martínez tuvo un aprendiz, Francisco Santos, del cual solamente sabemos esta solicitud para acceder dentro de este taller, pero no conocemos ninguna obra en concreto sobre este personaje, que es totalmente desconocido, pero que la documentación nos decía que tenía una natural inclinación hacia la pintura. Y también es significativo porque en este momento, fíjense, ya en 1640 a Sebastián Martínez se le denomina ya como maestro insigne del arte de la pintura, lo cual revela, ¿no?, esa relevancia, ¿no?, o esa importancia que había ganado en el ámbito jienense. Esta presencia del taller es evidente a lo largo de diferentes obras que han ido apareciendo en cuanto a esa repetición, ¿no?, que es algo muy frecuente que hace Sebastián Martínez. Repite muchos modelos o incluso en algunas obras presenta una factura desigual. Y bueno, también pues se podría explicar a partir de esta introducción del taller, sobre todo en este caso son unas obras que repiten esas composiciones de esos evangelistas que se encuentran en la Catedral de Jaén, pero que en cuanto a esa factura, estas obras tendríamos que considerarlas como de una categoría menor, lo cual pero aún así me llama mucho la atención que cuando salieron a subasta en 2001 ya se consideraban como Sebastián Martínez, cuando las de aquí de Jaén hasta hace muy poquitos años no se ha dado esa apuesta, ¿no?, para intentar ver la autoría de Sebastián Martínez en esos cuadros.
Bueno, en cuanto a clientela y mecenazgo, sobre todo he señalado, ¿no?, las ciudades de Jaén, Córdoba y Madrid, porque son en las que está documentada su presencia. No sabemos si realizó muchos más viajes, pero estas ciudades son en las que desarrolla toda su actividad y, bueno, en gran parte el hecho de que tuviera una actividad prolífera fue gracias a esta clientela y este mecenazgo, que podríamos clasificarlo en dos vertientes. Por una parte, la religiosa, destacando su papel dentro de la Catedral de Jaén y realizando diferentes actividades en cuanto a la obra o la serie que pintó para el convento del Corpus Christi de Córdoba, la cofradía del San Crispín y San Crispiniano de Jaén, de la que anteriormente le he mostrado el cuadro, o de la Compañía de Jesús, en la que se le atribuía Palomino y Cian Bermúdez le citaban que había realizado un apostolado que era de gran mérito. Bueno, y en cuanto a civil, sobre todo, pues le muestro en primera instancia la figura de Felipe IV, ¿no?, aunque podríamos dejarlo un poco en entredicho, ¿no?, porque no se sabe con certeza ese nombramiento de pintor de corte, pero bueno, hay que citarlo y tenerlo en cuenta. También desarrolla unas obras para el duque de Lerma, el duque de Osuna, en Marchena, también para Luis Bernardo Gómez de Figueroa y Córdoba, una personalidad importante dentro del ámbito cordobés, y para un particular, José de San Vítores, de Cabra del Santo Cristo, del cual le mostraré ahora también una imagen. Bueno, en primera instancia les muestro estas obras del Corpus Christi de Córdoba, las cuales pues Palomino nos relataba que verdaderamente mostraban la eminencia y el capricho del autor, y que hemos tenido la suerte de contar con dos de ellas dentro de esta exposición de Sebastianus, pintor de Jaén, y las cuales les mostraré ahora con pequeños detalles. Bueno, sobre todo mostrarles dentro de esta Inmaculada, que hemos tenido el placer de contemplarla hace pocos meses aquí en la Catedral de Jaén. Fíjense con ese rostro, ¿no?, que tanto repite dentro de su obra, esa mirada perdida, ¿no?, con una gran melancolía dentro de esa profunda mirada, que siempre en el caso de los rostros femeninos es un poco llamativo, ¿no?, pero siempre tienen la mirada baja con respecto a esa gran fuerza psicológica que tienen los retratos masculinos. Y bueno, diferentes detalles en cuanto a que vean también pues ese dominio técnico, ¿no?, o ese gusto por esa pintura en cuanto a esa forma de trabajar a partir de la mancha, ¿no?, como se decía o como calificaba Vasari a esa pintura de Tiziano, o Pacheco también se refería a este tipo de pintura. Fíjense también que es una pintura, ¿no?, que competidores que podría tener dentro de la ciudad de Jaén, no sabemos muy bien cuáles eran las obras de algunos colegas, ¿no?, que se le mencionaban, ¿no?, como Fray Manuel de Molina, del cual no tenemos constancia de ninguna obra, o del propio Bela Cobo, del cual tampoco tenemos presencia pictórica dentro de Jaén. Esta obra también pues, nos ha servido también para poder atribuir, en este caso, a otras obras, como por ejemplo esta del Milagro de Santa Teresa y San Gonzalo de Ovalle, una obra atribuida por Navarrete Prieto y también por Palencia Cerezo, y que les muestro aquí a continuación, y como ven repite el esquema de esta Inmaculada, y una obra bastante interesante, porque no solamente repite este modelo, sino también el propio de los ángeles, que pueden ver que son prácticamente calcados de un cuadro a otro. Lo cual nos hace ver cómo esos pequeños guiños que nos introduce de esa repetición de los modelos, aunque muchas veces no firme obras, son como una firma indirecta que nos ofrece Sebastián Martínez. Esta otra obra que no la hemos podido ver dentro de la exposición de Sebastián Martínez aquí en la Catedral de Jaén, pero bueno, fíjense, una obra con una gran factura, ¿no?, en este episodio en el que San Francisco toma la redoma de agua para iniciarse dentro del sacerdocio, y que conectaría muy bien con este dibujo. En este caso sería otro episodio dentro de la vida de San Francisco, dentro de San Francisco recibiendo los privilegios de la orden franciscana,
y que repiten tanto el modelo compositivo de San Francisco como también de la propia obra, y que conectarían también con esta obra que antes Francisco Juan nos ha mencionado, que se encuentra en Piacenza y que es una obra firmada por Sebastián Martínez, y de hecho en una publicación realizada en 1782 nos decía también que verdaderamente se encontraba esta obra de Sebastián Martínez, pero de la cual no tenían constancia ninguna, porque para ellos era un pintor totalmente desconocido, algo que es verdaderamente considerable. Bueno, también dentro de esta natividad o esta adoración de los pastores, en la cual, sobre todo Palomino, destacaba este gran uso de la luz, ¿no? de un modo muy caprichoso, que parecía casi pintado como de día, en el cual pues le he destacado pues estos dos momentos o estas dos luces que introduce dentro del cuadro, ¿no? Esa luz natural por parte de ese nocturno, y esa luz, digamos, mística que emana del propio Niño Jesús, y que es la que verdaderamente ilumina todo el cuadro. Fíjense también, ¿no?, como hablábamos de esa realidad, ¿no?, esos retratos, ¿no?, que verdaderamente son personajes captados con gran realismo, ¿no?, y de ese mundo sobre el cual, o esa realidad cercana sobre la que vivía Sebastián Martínez. Y bueno, ese ciclo o esa serie que decoraba el convento del Corpus Christi, que hoy se encuentra en el convento de Santa María de Gracia, se completaría con este San Jerónimo, del cual destacaba que era muy flaco y muy consumido, el cual, pues, el único documento gráfico en color es ese fragmento que tenemos del cuadro, pero les muestro este en blanco y negro, y este cuadro, desgraciadamente, hoy en día se encuentra en paradero desconocido, ya que en el traslado del convento del Corpus Christi a Santa María de Gracia, ese cuadro misteriosamente se perdió, lo cual pues no ha dejado, ¿no?, de poder gozar, ¿no?, de esa serie completa y de un cuadro que tenía una bella factura. Bueno, dentro de este San Jerónimo les muestro también otros que han sido también atribuidos en torno a Sebastián Martínez. El que tiene de la colección cordobesa, sin duda, tiene una factura muy buena, y bueno, sería sobre todo, lo podríamos encuadrar sobre todo en un periodo ya de madurez artística. Y fíjense cómo esas constantes, ¿no?, en cuanto a los diferentes bodegones que aparecen en ese escritorio de San Jerónimo, o esos estudios de pliegues, es francamente magnífico, al igual que los diferentes rasgos fisionómicos, ¿no?, tanto del rostro como de la propia anatomía del propio santo. Y bueno, también es destacable este otro de colección particular, algo más afín quizá a un lado o una conexión con Alonso Cano. De hecho, compareció en subasta como Alonso Cano durante un tiempo, hasta que fue adquirido por este coleccionista madrileño. Bueno, les comentaba también otra de las grandes series, sería la de este apostolado que se encuentra dentro del Palacio Episcopal de Córdoba, del cual les muestro algunos ejemplos, ¿no?, y podría conectar también dentro de esta afiliación, ¿no?, o de estas concomitancias dentro de este mundo, ¿no?, que lo une con Antonio del Castillo a la hora de plantear todos estos personajes corpulentos, con una gran corporealidad, ¿no?, y sobre todo con esa vestimenta que refuerza la propia anatomía de los propios apóstoles. La carga psicológica también muy importante. Y bueno, también les comento que en concreto este apostolado no se conoce con exactitud la procedencia, y podría ser quizá que le he mencionado anteriormente de la Compañía de Jesús. De hecho, se conoce que a finales del 17 lo requiere Diego de Fernández, Moya y Cachiprieto, y en uno de esas idas y venidas de estas obras, pues bien pudieron acabar en Córdoba, dentro del Palacio Episcopal.
Otras obras también dentro de Córdoba, como podrían ser esta de la iglesia de San Nicolás de la Villa, unos cuadros también que fueron destacados como muy bellos, ¿no?, por parte de Antonio Pons, y bueno, de los cuales les tengo que comentar que son muy difíciles de fotografiar. De hecho tienen unos reflejos que, estas son las mejores fotografías que he podido tomar, pero sobre todo comentarles que fueron restaurados en el siglo XVIII, de hecho existe documentación que hacía alusión a esta restauración, lo cual pues han modificado en cierto modo la factura original de Sebastián Martínez, en la que prácticamente, salvo el cuadro central, el resto, ¿no?, prácticamente está muy modificado, y en el único en el que podemos ciertamente abismar un poco este aire de Sebastián Martínez o de su estilo sería en este cuadro. Bueno, dentro de otra obra, ¿no?, en cuanto a esta clientela privada, sería estas dos obras que pertenecieron a José de San Vítores, a Cabra del Santo Cristo, el cual los dona a la iglesia, a la parroquia de la localidad de Cabra del Santo Cristo. Y bueno, sobre todo comentarles que recientemente se ha hallado el arranque de la firma en este cuadro de San Francisco Javier, y lo cual nos revela pues que estas atribuciones que se venían realizando sobre estos cuadros eran ciertas. Bueno, pues sobre todo comentarles que les muestro unos detalles, porque quizás estos cuadros son más desconocidos para los aquí presentes, de estos dos santos jesuitas canonizados en la época. Fíjense sobre todo en esos rostros, ¿no?, como es tan constante esa presencia de buscar ese gran dramatismo, pero también, si se fijan en el de San Ignacio de Loyola, se puede ver también esa pincelada tan libre, ¿no?, y muy matérica, casi, ¿no?, construyendo las diferentes formas de las cejas, ¿no?, con una materia o una pincelada bastante empastada. El gusto también que les comentaba hacia esas realidades o esos bodegones lo mantiene presente, y sin duda, bueno, también dentro de este libro, que de hecho al darle al zoom se puede ver que incluso tiene escrito texto dentro del propio libro, haciendo alusión a ese afán, ¿no?, propagandístico por parte de la Iglesia a partir de estos cuadros. Y dentro de esos cuadros les muestro dos detalles de dos episodios que pasan un poco desapercibidos, pero que son magníficos en cuanto a, en este caso, una aparición que tiene San Ignacio de Loyola de Cristo con la cruz a cuestas, en un episodio en el cual se le quería relacionar con San Pedro, en este episodio del Quo Vadis, en el cual cuando San Pedro está a las afueras de la ciudad de Roma, se le aparece Cristo de la misma forma. Fíjense también en la parte superior que aparece Dios Padre contemplando a un ángel. Esta parte verdaderamente merece la pena verla in situ, ¿no?, por esa pintura, ¿no?, o ese dibujo a partir de la mancha, ¿no? Aquí no hay un dibujo, sino que es todo construido a partir de la mancha. Y bueno, también en cuanto a este episodio de San Francisco Javier, de una serie de bautismos que tuvo que realizar para una serie de personas para iniciarlo dentro del cristianismo, y que reflejan pues todo este gusto, ¿no?, por esa pintura en plan detallista que nos tiene acostumbrado Sebastián Martínez dentro de su obra. Respecto a una obra sobre la que he podido documentar su presencia, pero no he podido encontrar ese cuadro, realiza unos encargos para un lienzo para el altar mayor de la iglesia del convento de Capuchinos de la ciudad de Marchena, para el duque de Arcos, y cobra la importante cantidad de 6.200 reales. Una escritura a propósito de uno de los pagos se encuentra también en una copia en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, y había pasado desapercibido, y tuve la suerte, ¿no?, de encontrarla por las dos vías.
Otra de las obras importantes en cuanto a ese mecenazgo, ¿no? Esta obra firmada y fechada en la ciudad de Córdoba en 1660 para Luis Bernardo de Gómez de Figueroa y Córdoba, una personalidad importante dentro de la ciudad de Córdoba en cuanto a esa promoción artística que hace, con artistas como Antonio del Castillo o también el propio Bela Cobo, y bueno, que viene a también a hablarnos muy bien de esas relaciones, ¿no? O de ese ensalzamiento que tuvo Sebastián Martínez dentro de, no solamente de Jaén que estamos viendo, sino también de la ciudad de Córdoba. Les muestro este detalle de esta Santa Águeda, con unos ángeles que bien podrían ser primos hermanos, ¿no? De los que tenemos aquí en Jaén en la tabla del Santo Rostro. Respecto a otro encargo importante, sería este realizado por el Duque de Lerma, a propósito de unos cuadros que le encarga y le deja una serie de cartas de pago, de las cuales les dejo como primicia también que no aparece la iconografía descrita en dichos cuadros, pero he podido localizar el cobro, que serían de unos 2.000 reales. Lo cual pues profundiza un poco más también este conocimiento sobre este encargo que tuvo sobre el Duque de Lerma. Y bueno, una mención especial también en cuanto a esa relación que tuvo Sebastián Martínez dentro de la Catedral de Jaén, que bueno, se centra sobre todo a partir de 1650 hasta la fecha de su muerte en 1667, en las cuales están perfectamente documentadas en estas actas capitulares que se encuentran en la catedral y que no solamente pues, nos hablan de encargos pictóricos, sino también de esa faceta en cuanto a asesoramiento artístico y colaboración en cuanto a gestión, en la que él mismo profundizó a lo largo de futuras obras que se iban a llevar a cabo. La primera o el primer servicio que presta la catedral es a propósito del diseño que se realiza para una de las pechinas de la cúpula. Se habían hecho los 4 diseños, lo había hecho Juan de Aranda y Salazar, pero no sabemos la razón, pero hubo una discrepancia respecto a este diseño sobre el San Miguel, y se le pide, ¿no?, en cual se haga un nuevo diseño. Para ello se pedirá asistencia del maestro mayor por parte de Córdoba, pero que cuente con el asesoramiento de Sebastián Martínez, lo cual pues, nos revela pues, esta gran estima o esa gran confianza que tenía el Cabildo Catedralicio con Sebastián Martínez a la hora de confiar en su persona una realización de una obra que no era verdadera en sí o en ese modo, ¿no?, verdaderamente pictórica. También realiza unos diseños para el altar del presbiterio, fechado en 1660. Y bueno, en cuanto a obras pictóricas, sobre todo destacar esta obra que viene a albergar, ¿no?, a proteger la gran reliquia que conserva la catedral, ¿no?, ese lugar privilegiado. Volvemos a incidir en este aspecto, ¿no?, de la importancia o la estima que tenía el Cabildo sobre la persona de Sebastián Martínez, ¿no?, que encargan a una persona de casa decorar, sin duda alguna, pues el lugar más visitado y más venerado de la catedral. Les muestro este detalle de esta cabeza que a mí me fascina en cuanto a ese tratamiento del pelo. Y bueno, sobre todo destacar que no solamente fue estimado por generaciones venideras, sino que contemporáneamente fue ya destacado, ¿no?, como bien le dejo en esta cita, que justamente merece las aclamaciones de este siglo, a propósito de la descripción panegírica que realiza Núñez de Sotomayor, en la cual pues, viene a describir el aspecto de la catedral a propósito de las fiestas de la consagración que se va a hacer sobre el templo catedralicio una vez concluida la obra de Juan de Aranda en 1660. Esta decoración del altar mayor también vuelve a demostrar esa gran estima. Para ello le encargan que vaya al Escorial, que tome una serie de copias en las cuales le hacen especial hincapié, ¿no?, que él decida verdaderamente las obras que él estime oportunas, lo cual revela pues, esa libertad que tiene Sebastián Martínez para realizar esta elección. De un programa iconográfico pues, que les muestro aquí las copias que toma, este descendimiento que copia una obra de Daniele Volterra,
o de esta de Navarrete el Mudo, esta Anunciación de Alessandro Alori, o de esta otra obra de La Visitación, de la cual pues se tienen diferentes copias tanto en San Ildefonso o en Córdoba, y que bueno, la procedencia, ¿no?, de esta copia nos parece algo desconocida. El profesor Palencia Cerezo la asocia a un modelo de Cristóbal Belacobo, pero bueno, lo dejamos un poco ahí en el aire en este caso, este modelo. Y bueno, sobre todo comentar que esta obra, ¿no?, venía a hacer un refresco de ese retablo que existía a principios del siglo XVII, realizado por Sebastián de Solís, y que bueno, sabemos que existían unos cuadros anteriores con iconografías ya tratadas, como el tema de la Anunciación y de la Visitación, realizadas por un pintor prácticamente desconocido, como es Francisco de Silanes, y que bueno, este aspecto nos hace pues pensar que existía un programa iconográfico diseñado previamente, y de hecho dentro de esta labor, no solamente como copista de Sebastián Martínez, sino que desempeña también labores de gestión, ¿no?, un programa en el cual intercede el anterior obispo, Moscoso y Sandoval. De hecho, dentro de la documentación, gente de confianza o de su círculo está también presente en cuanto a estos permisos que se le hacen tanto para el Escorial como para Felipe IV. Y le he hecho una reconstrucción de cómo sería hipotéticamente este primigenio retablo en cuanto a esa forma, en cuanto trabajó Sebastián Martínez, que difiere con respecto al retablo que conocemos en la actualidad, ya que los dos grandes lienzos que se encuentran en el piso inferior en la actualidad se encuentran en las calles laterales. Bueno, en este aspecto también incidir ese aspecto que les he comentado de esa libertad que le hace por parte del Cabildo para tomar esas copias. Y bueno, concluiría esta faceta o esta labor por parte de su misión con la catedral, realizando este magnífico cuadro del martirio de San Sebastián, sobre el cual pues, fue destacado por diferentes personalidades como Palomino y Madoz. Y bueno, sobre todo pues nos hace plantearnos también una gran cuestión, ¿no? ¿Qué cargo tuvo Sebastián Martínez para poder llevar a cabo toda esta serie de actividades, ¿no? Porque hemos visto que eran muy variadas, no se limitaban solamente a facetas artísticas, y sobre todo por el hecho, como le he comentado, de decorar las dos estancias más importantes dentro de lo que se encontraba construido en la catedral hasta ese momento, la capilla central y el martirio de San Sebastián, que en la actualidad se ubicaba en esa otra capilla anexa. Y bueno, también nos cabe preguntarnos, ¿no?, si esa tempranera muerte de Sebastián Martínez en 1667 nos privó de que posiblemente ese cuadro de San Fernando lo hiciera él. De hecho, se buscó un artista como Valdés Leal, que se mueve en un registro muy parecido a Sebastián Martínez, y bueno, siempre una hipótesis, ¿no?, que eso nos quedará en el aire, pero creo que podría haber realizado si la muerte no lo hubiese sorprendido. Dentro de la catedral también comentarles estas otras obras, ¿no?, como esta Inmaculada, ¿no?, con una visión en la que muestra con una forma tan heterodoxa, ¿no?, esta iconografía, o esta serie que hemos visto, ¿no?, restaurada recientemente y expuesta en la exposición de Sebastiano. O también estas dos obras, que en este caso este San Jerónimo, que se ha atribuido también y que encuadraría también dentro de este registro en el cual Sebastián Martínez se mueve, o estas Lágrimas de San Pedro, que aunque en factura un tanto desigual, ¿no?, porque en este caso, en esta obra, podríamos ver un poco esa factura por parte del maestro y de los discípulos, ya que, por ejemplo, una parte soberbia se puede ver en cuanto a este detalle del rostro y de las manos, pero en cuanto a la diferente factura que presenta en las vestimentas, ¿no?, difiere en cuanto a esa categoría que atesora esos dos detalles que le he mostrado. Bueno, otro de los episodios importantes en cuanto a ese nombramiento o ese supuesto nombramiento por parte de Felipe IV
De hecho, se sabe que trabajó en la ciudad de Madrid. Y bueno, también Palomino, dentro de su afán por ennoblecer el arte de la pintura, introduce una serie de anécdotas en el cual pues dice que Felipe IV solía bajar mucho a visitar a Sebastián Martínez a partir de que cogiera el cargo, sustituyendo a Velázquez a partir de 1660, y que bueno, pues esta anécdota nos debemos de quedarnos viendo la literatura que maneja también Palomino como una anécdota dentro de su afán por intentar destacar este papel de la pintura como un noble arte. Dentro de este periodo, sin duda alguna, ¿no?, podríamos encuadrar esta obra de Santa Catalina en cuanto a, fíjense, por ejemplo, en este detalle de lo que va a ser la vestimenta, en la que tenemos una pincelada libre y una factura verdaderamente magnífica, y que encuadran, ¿no?, con esa visión, ¿no?, con la cual Vasari describía esa pincelada de Tiziano, y con la cual pues los monarcas, ¿no?, se encontraban, los austrias, muy identificados, aunque el gusto de la época era a través de un dibujo, ¿no?, mucho más férreo, como por ejemplo otros artistas como Pacheco podrían desarrollar dentro de su época. Bueno, fíjense también, por ejemplo, dentro de esta obra también de la Inmaculada del Seminario, también cómo se vería esa factura, ¿no?, a partir de la mancha, en la cual pues tenemos esa ausencia prácticamente de lo que es el dibujo. Y dentro también de este nombramiento cabría también la hipótesis, ¿no?, de si verdaderamente trabajó en la corte, qué cargo desempeñó, ya que al propio Palomino decía que él conocía verdaderamente bien todas las colecciones reales, pero le sorprendía no conocer ninguna obra suya. No obstante, en uno de los inventarios reales del Buen Retiro aparece documentada una tentación de San Antonio Abad, y que bueno, pues pueden servirnos como un punto de partida para intentar esclarecer un poco esta faceta sobre la cual se conoce ciertamente, o es la que más popularidad le ha dado a Sebastián Martínez, pero sobre la que ven que existen todavía grandes dudas. Ya centrándonos en su último año de vida, nos encontramos en 1667. Bueno, tiene un acontecimiento muy importante, ¿no?, como es que va a contraer segundas nupcias, unas segundas nupcias que no han estado exentas de polémica, ya que contrae matrimonio con una muchacha llamada Juana de la Peña, natural de Bailén, que accede a su casa siendo muy joven, prácticamente como criada, según decían las lenguas y la documentación de la época. Decía que iba a contraer este matrimonio poco antes de morir, ya cuando veía que sus días se le acercaban, ¿no?, con el hecho de también honrar a esta mujer, sobre la cual decía que había tenido una serie de hijos en ella, pero que ni siquiera él mismo sabía cuántos hijos tuvo. Y bueno, también con la cosa de también obtener esa paz interior, ¿no?, a la hora de entrar en el cielo. Dentro de este matrimonio he podido también documentar, sobre todo a partir de la ayuda también de Rafael Cañada Quesada, estos dos hijos, sobre los cuales, sobre los tres, perdón, dos de ellos realizan luego una vida religiosa, y bueno, sobre el primero de ellos también surge también una extraña historia, ¿no?, en la cual cuando nace el primero de ellos, Juan, se encuentra Sebastián Martínez en uno de sus viajes, no sabemos dónde, pero le dicen que el hijo ha muerto, pero verdaderamente el hijo lo dejan en adopción a otra familia. Ellos se piensan que verdaderamente ha muerto, hasta que luego, casi a modo de culebrón, ¿no?, sería, descubre que sigue vivo, lo requiere, ¿no?, lo reclaman como que es hijo suyo, pero circunstancias de la época no se lo aceptan, y bueno, finalmente dicen que los siguientes hijos pues crecieron en su casa como tales, y de hecho en el hecho de reconocerlo, ¿no?, a través de este matrimonio, que lo hace por poderes, ya que él se encuentra en Madrid, ¿no?, verdaderamente quiere reconocer a estos hijos. Y bueno, señalar también que efectivamente, como bien nos indicó Antonio Palomino, murió en 1667, y que se encontró la fecha o la partida de defunción el 30 de octubre de 1667, fechada ese documento.
Bueno, hablando un poco en un modo más amable, ¿no? Ya no solamente centrándonos en cuanto a esta parte de su biografía, sino en un modo de conocer mejor su obra, ¿no? Vamos a ver cómo Sebastián Martínez verdaderamente es una de las figuras más destacadas en cuanto a esta pintura andaluza de las ciudades de Jaén, Córdoba y Granada, y sobre todo pues se debe a esa versatilidad en cuanto a su lenguaje, a una técnica que en algunos momentos se le tildó de anieblada por parte de Palomino, y que verdaderamente hacen alusión a ese trabajo por parte de La Mancha y por parte de esa originalidad en cuanto a las composiciones que maneja. Bueno, la influencia por parte de la pintura naturalista la estamos viendo, ¿no? Ese gusto, ¿no? Por esa recreación de esos bodegones, anatomía, incluso paisajes, y que les muestro a continuación, a modo de los diferentes bodegones, como vemos en este del Martirio de San Sebastián. Este otro bodegón que casi pasa desapercibido dentro de esta natividad de la que realizó para el Corpus Christi. Fíjense con qué detallismo realiza esos brillos por parte de la cerámica. O toda esta serie de libros, legajos y demás utensilios de escritorio que aparecen dentro de los diferentes evangelistas de la Catedral de Jaén. Y que de algún modo, ¿no?, pueden ser casi como una firma o una seña de identidad por parte de Sebastián Martínez. Bueno, también pues esa captación, ¿no?, de esos modelos tomados, como hemos dicho, de ese mundo cercano, de esa realidad con la que vive diariamente Sebastián Martínez, a través de estos dos apóstoles que se encuentran en la colección Granados, de ese Santo Tomás o ese San Judas Tadeo, o también de esta otra obra, de esta Lágrima de San Pedro, en la cual pues vemos también ese libro, ¿no?, con esa calidad, ¿no?, en cuanto a esas diferentes texturas en el tema de los legajos y de las diferentes cubiertas de ese libro, que podrían también encuadrar con esta otra obra atribuida por Palencia Cerezo, ¿no?, de este anciano portando un gallo de pelea, o también en detalles como, por ejemplo, el correcto conocimiento anatómico que tenía Sebastián Martínez y que nos muestra de forma repetida en toda su obra. Fíjense también en detalles en los que concentra mucho su atención, como van a ser también el tema de las manos, con unos detalles, ¿no?, casi en algunos momentos desagradables, ¿no?, y unas manos de gente de una avanzada edad, huesudas, ¿no?, casi son pellejos con huesos, lo que se ven en muchos de esos casos. Fíjense en otros ejemplos. O también en este caso, en estos otros pies, en los que verdaderamente muestra, ¿no?, esta forma de recrearse, ¿no?, de una forma muy veraz, esta descripción de lo que es la anatomía humana. No solamente masculina, sino también femenina. De hecho, es uno de los desnudos femeninos mejor desarrollados en cuanto a la pintura del siglo XVII, y bueno, tenemos la suerte de tenerlo en la Catedral de Jaén, en esta representación de Eva, o bueno, también en este rostro de la Santa Catalina. Fíjense también, ¿no?, como este gusto también de la pintura naturalista en cuanto a esa configuración de esas grandes composiciones, ¿no?, y aparatosas de estas grandes palas de altar. Podemos verlo también en este gran Martirio de San Sebastián. Y bueno, otro punto de conexión con esa faceta, ¿no?, con Antonio del Castillo, lo podemos ver muy, muy claro dentro de este apostolado. Le muestro este detalle de este San Pedro, que tendría una gran conexión con lo que serían estos apóstoles de San Pedro y San Pablo, de Antonio del Castillo, o incluso también con Valdés Leal, dentro de esa primera formación dentro de la ciudad de Córdoba. Y de hecho le he comentado, ¿no?, esa sensibilidad que comparten Valdés Leal y Sebastián Martínez, ¿no?, como por ejemplo se puede ver en este San Fernando que tenemos en la Catedral de Jaén.
No solamente se puede ver en los modelos masculinos, sino también en los femeninos. Fíjense cómo esta Inmaculada que tenemos aquí repite también estos cánones corpulentos, ¿no?, con estos que plantea también Antonio del Castillo. Y también aspectos en común, ¿no?, como estas composiciones de estos modelos de cabezas que tiene Sebastián Martínez en estos martirios de San Sebastián, que tienen una relación, ¿no?, con estos dibujos atribuidos también a Antonio del Castillo, o que harían pensar un poco, ¿no?, sobre esa procedencia, pero que sin duda alguna el parentesco entre ambos es bastante significativo. Un gusto también que se incorpora, ¿no?, también con esa introducción de animales dentro de sus diferentes obras. Un aspecto también que decía Palomino, ¿no?, que todo aquel buen pintor debía de conocer bien la fauna animal, ¿no?, porque había muchos pintores que con el hecho de introducir leones, ¿no?, en el hecho de no conocer bien cómo era un león, habían hecho un perro o un gato. En ese aspecto, ¿no?, fíjense también con esa conexión con Antonio del Castillo, ¿no?, ese gusto a través de esas filias o esas concomitancias con estos dibujos, o al igual que con estos corderos que tiene en otras obras. Unas obras también que, bueno, pues sirven también para hacer una atribución sobre esta obra de Abraham y los tres ángeles, una obra que ha sido recuperada por la policía valenciana hace unos años porque se encontraba en paradero desconocido, que repiten, si se pueden fijar en el plano del fondo, unas cabras que pueden tener ciertas concomitancias con la mostrada en la Natividad del Corpus Christi de Córdoba. Y bueno, también ampliaría, ¿no?, ese abanico de recursos en cuanto a composiciones que manejamos de Sebastián Martínez, porque en este caso tendríamos una en la que plantea un espacio exterior, algo con lo que no estamos tan acostumbrados dentro de las obras conocidas de Sebastián Martínez. En cuanto a las diferentes concomitancias, ¿no?, que podrían tener con Alonso Cano, hacemos una especial atención en cuanto a esa asimilación de modelos, no tanto en cuanto a técnicas, sino en cuanto a esa difusión que tuvieron los modelos de Cano a propósito de esta Inmaculada, que es bastante evidente, o de estas obras en las que a través de unas ligeras diagonales plantean esas apariciones místicas entre el santo y la divinidad, algo que podemos ver también en la obra de Sebastián Martínez y que gozaron de gran difusión durante el siglo XVII. Sin duda alguna también otro de los aspectos destacados es la filiación o esa gran concomitancia con Ribera, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esos rostros, ¿no?, en ese rictus facial, ¿no?, tan expresivo que Ribera propone a sus modelos, y que en algún modo Sebastián Martínez también pues vuelve a repetir, ¿no?, esa captación de ese momento dramático dentro de estos personajes o dentro del propio crucificado que anteriormente le mostraba, con esa cita de Gilio, ¿no?, de ese intento de mostrar esos aspectos desgarradores, ¿no?, de la realidad, de mostrarlo de una forma cruenta, ¿no?, y sin más ni menos, ¿no?, que las llagas que presenta este crucificado son de los más impactantes que he podido contemplar dentro de lo que es la pintura de los crucificados. Fíjense también en esto de las manos, como el desgarro de la piel es abrumador, ¿no?, y esa sangre cayendo a borbotones, que también hay que prestar un poco de atención porque el hecho de ese fondo aniblado, ¿no?, parece que oculta un poco esa sangre que cae. También en el tema de ciertos modelos, para obras también que, como esta también de San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, de la colección Granados, fíjense cómo esta afiliación, ¿no?, con esos intereses con respecto a Ribera son evidentes, con esta captación de esa muerte dentro del rostro de San Antonio Abad y en el concreto de este San Pablo Ermitaño, ¿no?, también de ese vientre contraído, ¿no?, que sin duda alguna pues esos son unos rasgos también que Ribera introduce dentro de su obra y que nos sirven también, pues como hemos visto, para poder
realizar una serie de atribuciones, como en este caso, si nos vemos, sería una gran afiliación el rostro expresado en el San Pablo ermitaño con estas lágrimas de San Pedro. También este uso, ¿no?, de este fondo, sobre todo neutros, con ese haz de luz entrecortada, ¿no?, que utiliza Rivera y que Sebastián Martínez también lo introduce, o estas introducciones, ¿no?, para compensar las composiciones de su obra de esos elementos pétreos, también lo introduce Sebastián Martínez, como pueden ver en esta obra. O el hecho también de mostrar en unos segundos planos estos personajes, ¿no?, en una actitud desgarradora, como por ejemplo lo vemos en este detalle del martirio de San Sebastián. O incluso en estas actitudes, ¿no?, un tanto manieristas, como por ejemplo dentro de las obras que maneja Rivera dentro de la Colegiata de Osuna, que también pues, pueden servirnos, ¿no?, para encuadrar o para atribuir este San Mateo, que para algunos especialistas estaría dentro del catálogo de Antonio del Castillo, y Palencia Cerezo lo defiende como de Sebastián Martínez, al igual que esta preparación de la Cruz de San Andrés. Fíjense también, ¿no?, otro ejemplo, el caso de Rivera podríamos repetirlo en innumerables ocasiones, también con este San Juan Bautista, el cual nos ha servido también, pues, ¿no?, para poder captar, ¿no?, esta otra obra de los Santos Juanes, que sin duda pues, ofrecen unas grandes concomitancias comparando ambas obras. En el contacto con la pintura madrileña, evidente también ese viaje a Madrid, ¿no?, ese curso de formación avanzada, ¿no?, que hizo Sebastián Martínez en cuanto al conocimiento de las colecciones reales. Conocer la pintura del Escorial supone para él un gran conocimiento de recursos, y no solamente de eso, sino también de técnica, familiarizarse con la grande pintura de Tiziano, de Velázquez, de Rubens, de todos los grandes artistas que se encontraban dentro del momento. Hemos visto esta grande introducción, ¿no?, de lo que serían esta vestimenta, ¿no?, pero también, fíjense, también dentro de este uso del cortinaje, que encuadraría también esta obra, ¿no?, con lo que se estaba realizando también en la corte, a través de las obras de Velázquez o de Martínez del Mazo, en el momento en el que Martínez o supuestamente está trabajando con Felipe IV. Y bueno, en cuanto a diferentes aportaciones, en cuanto a las fuentes grabadas, el caso más significativo es en cuanto a este estudio de la obra del martirio de San Sebastián de la Catedral de Jaén, que conocemos que parte de este boceto que se encuentra en colección particular, y que parte, según el profesor Navarrete Prieto, de esta flagelación de Cristo, de un grabado flamenco de Golciu, el cual, bueno, pues tiene diferentes aspectos, ¿no?, este boceto, ¿no?, como si nos fijamos con este martirio de San Andrés de Murillo, con este personaje que está de espaldas con el perro, que si vemos se repite dentro de este boceto, y que sin duda alguna pues evidencia, ¿no?, esa misma utilización de modelos, ¿no?, para construir estas obras posteriores, ¿no?, por parte tanto de Murillo como de Martínez. La obra final que tenemos en Jaén pues sería esta, ¿no?, una mucho más oscura, ¿no?, en cuanto a esa eliminación de la arquitectura, mucho más nieblada, la cual se encuentra también muy deteriorada, y sería bastante importante el tema de la restauración. Lo único que, claro, las grandes dimensiones que tiene este cuadro dificultan ese hecho, y también el propio coste de la misma. Bueno, sobre ese el profesor Pedro Galera aportó, ¿no?, introducción, ¿no?, de este modelo del San Sebastián, partiendo de este San Sebastián de Guido Reni, ¿no?, haciendo también alusión a esa inclinación por algunos modelos italianos dentro de este gusto de Sebastián Martínez. Y bueno, también vemos, comparando con otras obras de la época, ¿no?, fíjense también de esta obra de Roelas con esta de Sebastián Martínez, como este personaje del arquero con el niño suplicando también se repiten, lo cual pues nos hace ver que
Martínez pudo basarse en la utilización de varios grabados para la plasmación de una obra posterior, algo que estaba a la orden del día dentro de la pintura del 17, pero revela, ¿no?, esa gran creatividad por parte de Martínez, que no se limita solamente a copiar. Fíjense también, por ejemplo, en esta Virgen que tenemos inmaculista dentro de la Catedral de Jaén, que puede partir, ¿no?, de estos modelos que plantea Giorgio Vasari para esta alegoría, o repetida también de una forma simplificada por Luis de Vargas en la Catedral de Sevilla, o incluso dentro de este crucificado, que en un primer momento planteaba, ¿no?, que podía proceder de esta versión de Guido Reni, pero que le muestro en primicia, ¿no?, que cada vez tengo más certeza, ¿no?, que pueda partir de este grabado de Schelte Borber sobre obra de Rubens, ¿no?, un grabador que trabaja o maneja mucho Antonio del Castillo, y bueno, otros artistas como Murillo. Este grabador estaba a la orden del día dentro de los pintores del 17 en Andalucía, y si se fijan, la expresión del rostro prácticamente es idéntica, o incluso el tema de la propia realidad tan desgarrada en cuanto a las propias llagas de las manos y los pies, y la forma niblada de presentar ese celaje. Se puede también, ¿no?, plantear esas concomitancias con este grabado, algo que me llamaba también mucho la atención, ¿no?, como siempre esa concentración de esas pinceladas tan desgarradoras en esos puntos, mientras que el propio cuerpo siempre es como una escultura griega, ¿no?, impoluta, ¿no?, de propia mancha y de propio sufrimiento de dolor. Algo que también nos hablaría de esa adecuación, ¿no?, de los intereses de esta obra para la propia Catedral de Jaén. Dentro de esta afiliación, ¿no?, modelos, ¿no?, también dentro de ese gusto con la pintura italiana con respecto a este San Mateo con el ángel, ¿no?, que pueda estar también con cierto paralelismo con los modelos de Guido Reni, o también dentro de este Martirio de San Sebastián, este personaje del fondo, que reproduce este autorretrato de Miguel Ángel, y que verdaderamente, ¿no?, me llamó la atención, y pienso que no es introducido de forma gratuita, ¿no?, sino que tenía un cierto gusto por introducir a Miguel Ángel dentro de esta obra. O también el hecho de proponer figuras, ¿no?, de santos de la época, canonizados en el siglo XVII, a partir de los grabados que o las estampas que se estaban dando, para poder dar a conocer a estos propios santos, ¿no?, como este San Francisco Javier. Y bueno, en cuanto a, por último, a la personalidad de su paleta, simplemente comentarles, ¿no?, que diferentes estudios en cuanto a de conservación, ¿no?, y de restauración nos han aportado diferentes aspectos técnicos. En este concreto he podido consultar del Martirio de San Crispín y San Crispiniano, y nos ha hablado, ¿no?, de esa paleta reducida que maneja sobre todo Sebastián Martínez y que se reproduce dentro de sus diferentes obras. Y bueno, también este hecho, ¿no?, que le he comentado, que es muy significativo de la repetición de los diferentes modelos dentro de diferentes obras, tanto como de modelos femeninos como de los masculinos, como pueden ver, que pueden ser también esa pseudofirma, ¿no?, que puede darnos Sebastián Martínez, o también en el tema de los diferentes ángeles, que prácticamente repiten siempre los mismos modelos. También les muestro de forma breve estos dibujos también relacionados con Sebastián Martínez, que pertenecen al álbum Alcubierre, o este también otro que fue atribuido por Navarrete Prieto y que se encuentra en la Galería de Uffizi en Florencia. Y bueno, también comentarles que el estudio de Sebastián Martínez, ¿no?, en torno a su figura y su obra, pues no ha hecho nada más que comenzar, y de hecho esta obra que les muestro recientemente ha sido o se está trabajando, ¿no?, para atribuirla dentro de su catálogo, dentro de estas Lágrimas de San Pedro, que verdaderamente es una pieza magnífica, al igual que esta, que es de total actualidad, ¿no?, porque fue salida a subasta pública la semana pasada, y bueno, creo que
nos viene a ejemplificar, ¿no?, este caso, ¿no?, de que el estudio se encuentra más abierto y más vivo que nunca. Y también pues estar atentos, ¿no?, dentro de los mercados de arte, porque es posible que dentro de los próximos años, ¿no?, vuelvan a salir algunas obras de este pintor. Y como broche final, pues solamente comentarles, ¿no?, que utilizando una cita de Palomino, ¿no?, comentarles que en la pintura pues una de las principales cualidades que tenía era la de la inmortalidad, y el hecho, ¿no?, de que se conozca a Sebastián Martínez es gracias a su obra, que ha hecho que, aunque hayan pasado 4 siglos desde que vivió, ¿no?, siga estando todavía presente y de forma más actual que nunca dentro de la propia vida, no solamente esquinense, sino dentro del propio nombre de la pintura barroca andaluza. Muchas gracias. Bueno, es tardísimo y yo por lo menos me he quedado, no sé, me ha dejado sobrecogida la exposición. Realmente yo creo que magnífica y bueno, hay muchas cosas que seguro que con la prisa pues no ha hecho el hincapié que él hubiera querido. Si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna aportación muy breve, porque vamos fatal de horas, ya teníamos que haber terminado a las 9 de la noche. Pero bueno, es una ocasión buena que si queréis hacer alguna intervención o queréis hacerle alguna pregunta al conferenciante, pues estáis en ello. Bueno, creo que ha sido sencillamente apabullante, una exposición magnífica. Yo creo que ha sido muy bonito. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A los dos por este acto con el que nos habéis ofrecido esta tarde, que yo pienso que bueno, ha sido realmente inolvidable. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muy bien, bueno. Muy bien, muy bien. Me encanta. Sí.